Saludos, en esta diapositiva lo que vamos a ver es la última parte de las armas de fuego, ¿vale? Del tema de armas de fuego que versa sobre balística, ¿vale? Vamos a centrarnos en la introducción de lo que es la balística forense. Pues, ¿qué es la balística? La balística es la ciencia que tiene por objeto el cálculo del alcance, dirección y comportamiento de los proyectiles. Tiene cuatro ramas principales. Tenemos una balística interna, una balística externa y una balística de efectos. Y luego también la balística identificativa o la comparativa. La balística forense es la aplicación judicial de la ciencia balística o la ciencia balística aplicada al esclarecimiento de los hechos, ¿vale? Pues cuando se produce un disparo, pues para calcular el ángulo, lo que se trata es de buscar el origen de donde se ha producido el fuego y los efectos, ¿vale? Y la balística forense participa en todas las ramas en las que se divide la ciencia balística y en exclusiva en la balística identificativa o comparativa, ¿vale? Se centra sobre todo en esta, pero también nos hace un análisis de la balística interna, externa y de efectos, que ahora veremos qué son cada una. ¿Cuáles son los objetivos de la balística forense entonces? Pues la identificación de la causa, determinación del arma, cartucho, proyectil, etc. La reconstrucción también de los hechos, pues la determinación del ángulo de tiro, el origen del disparo, situación de la víctima, trayectoria. Y vamos ya con la parte de la balística, los cuatro apartados de la balística, las cuatro divisiones. Tenemos por un lado la balística interior, que la balística interior se encarga de todo lo que ocurre en el interior del arma, desde que el percutor impacta en la cápsula iniciadora o cartucho de percusión anular, en el caso de que sea un calibre 22 de percusión anular, hasta que el proyectil sale justamente por la boca de fuego, ¿vale? Desde que metemos el picotazo hasta que lo que es el proyectil sale por la boca de fuego. En la balística interior vamos a ver las etapas de disparo, que la es desde que la aguja percutora incide en el culote del cartucho, ¿vale? Tenemos la primera parte, que es la percusión, cuando la aguja percutora golpea la cápsula iniciadora e inicia la cadena de fuego, ¿de acuerdo? Nosotros lo tenemos aquí, metemos el picotazo y por aquí, a través de los oídos, pues entonces ya se produce la cadena de fuego. Iniciación del fulminante. El fuego del fulminante pasa de los oídos provocando la deflagración de que viene a ser entre los 320 a los 480 grados centígrados. ¿Qué es lo que pasa? Aumenta la temperatura, aumenta el volumen de los gases y entonces el proyectil es empujado hacia el exterior. Pues imaginaros que tenemos este cartucho, lo tenemos metido en la recámara, se produce el picotazo, se inicia la cadena de fuego, aumenta aquí la pólvora que está aquí alojada, que lo que hace empieza a quemarse, como aumenta la temperatura, aumenta la presión y esos gases al expandirse lo que me va a hacer es empujar la bala hacia el exterior. Luego tenemos la parte del cizallamiento, que es cuando el proyectil se ciña a las estrías del cañón para imprimirle el sentido de giro, con lo que el proyectil es más estable. Esto solo en las armas de ánima rayada. Hay otras, las de tubo liso tienen una serie de rayas, pero es para facilitar el plomeo. Ahí realmente ninguna posta, ningún perdigón se va a ceñir a lo que es el tubo, ¿de acuerdo? Entonces el cizallamiento es cuando el proyectil que tenemos aquí se adhiere a las estrías y entonces empieza a avanzar y también empieza a girar, y ese giro lo que me va a proporcionar es una trayectoria mucho más estable. La salida, la otra etapa que tenemos es la salida del proyectil por la boca de fuego, ya cuando abandona el arma, y finalmente pues tenemos el retroceso, que es cuando los gases de la deflagración impulsan al proyectil bala hacia adelante con la tercera ley de Newton, la de acción-reacción, y se produce el empuje hacia atrás, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que nos pasa en el disparo? Se expanden los gases, la bala va hacia adelante, pero el culote, ¿qué es lo que me hace? Me empuja hacia atrás el arma. En el caso de las pistolas, pues te empuja sobre lo que es la corredera, ¿vale? Los fusiles y demás sería la cabeza de cierre, lo cual me permitiría hacer posteriormente una recarga sucesiva
En el caso de las armas de repetición, bueno, de la repetición no, en el caso de las armas automáticas o semiautomáticas, ¿vale? La balística exterior, pues estudia el movimiento del proyectil desde que abandona la boca del fuego hasta que hace impacto sobre el objetivo. Es el tiempo de vuelo, desde que sale hasta que impacta. Este tiempo que está el proyectil en el aire, ¿vale? Fenómenos que intervienen en la balística interior, pues la gravedad, evidentemente, la fuerza de gravedad, lo que me va a hacer va a ser llamar a lo que es el proyectil hacia el suelo. La densidad del aire, una resistencia. No es lo mismo un aire más denso que menos denso, no es lo mismo un aire húmedo que un aire seco. La dirección del disparo, hacia donde estemos disparando, también pues evidentemente el aire también nos va a afectar si disparamos con viento en contra o viento a favor. Y luego la serie de obstáculos intermedios que puedan producir los diversos rebotes. En la balística de efectos, pues en la que nos estudia los efectos producidos por el proyectil en el blanco. Tenemos la perforación, penetración y lo que es el orificio de entrada. Estas características pues ayudan a determinar los cartuchos empleados, de acuerdo a la distancia de disparo y demás. Pues vemos aquí los distintos efectos de una serie de disparos realizados sobre el metal o realizados sobre la madera. Si os dais cuenta, sobre el metal, las deformaciones en el caso de los calibres mayores, ¿vale? Como se nota, pero sin embargo en la madera, pues si os dais cuenta, se nota que es mayor, pero realmente no es tan abultado, no hay tanta diferencia. Por lo tanto, la balística de efecto, pues evidentemente también hay que hacer un estudio analítico sobre dónde ha caído ese proyectil. La balística identificativa se puede considerar una subdivisión de la balística interna. ¿Por qué? Porque es donde me deja las marcas el arma, ¿vale? O bien sea del percutor, o bien sea de la corredera, o bien sea en el caso de la vaina de lo que es el tetón expulsor, o bien de las estrías, ¿de acuerdo? Por lo tanto, se podría considerar una subdivisión de la balística interna. Establece las relaciones entre las marcas que aparecen en las partes de los cartuchos, las vainas y balas, con las partes del arma que las puede ocasionar. Estirada del cañón, percutor, extractor, expulsor. Es decir, con todas aquellas partes que han tenido un contacto con las partes del cartucho. La balística identificativa parte del principio que todas las armas imprimen carácter al cartucho utilizado. El carácter pues, es una serie de marcas por el contacto del metal con el metal. Tened en cuenta que las balas, cartuchos y demás están pues, bien constituidos de plástico, latón, plomo, una serie de materiales que evidentemente son más blandos que el propio arma, que la corredera o que el tubo. ¿Qué es lo que me va a permitir eso? Pues que el arma me aguante bastante más tiempo, de tal manera que lo que se me va a deformar o lo que va a sufrir más va a ser la parte metálica o las partes de las distintas municiones que utilicemos. Hay que tener en cuenta que durante la carga del arma y el disparo hay partes del arma que contactan con el cartucho, marcando así las partes de este ya que están hechas de materiales más blandos. Por lo tanto, en la balística identificativa nos centraremos sobre todo sobre el cartucho, ¿de acuerdo? Estas marcas se le denominan lesiones, las lesiones que tienen los cartuchos, las lesiones que tienen la bala, el proyectil, ¿vale? Son lesiones que produce el arma, la parte dura a la parte débil, como es lo que os he dicho, la munición. Todas las armas de la misma marca y modelo hacen unas lesiones comunes, y dentro de las mismas marcas y modelos se imprimen unas microlesiones, dado que cada arma que se utiliza, pues que cada persona la maneja de manera distinta y no solamente maneja, sino el mantenimiento de manera distinta, ¿de acuerdo? Y entonces, pues eso, tiene un historial de funcionamiento o a lo mejor tiene una caída y esa caída ha girado la verdad es que es difícil, pero pongamos, se ha dado sobre lo que es la cabeza de la corredera y a lo mejor sobresale un picotazo de tal manera que cuando se produce el acerrojamiento de lo que es la corredera en su sitio,
y al empujar el cartucho, pues digamos que le podría imprimir un picotazo, por lo tanto le va a marcar una lesión, y eso es una microlesión particular de ese arma, no es común a todas las armas, ¿vale? A todos los modelos. Vamos a ver las características, las marcas características por cada clase. Son las producidas por un modelo de arma, en concreto en la vaina, cápsula iniciadora y en la bala, ¿vale? Las marcas en la vaina pues suelen ser en el culote, ¿vale? Tenéis que corregir la página 168 del libro que pone culata, es culote, ¿vale? Pues en el culote es producido por la corredera al empujar el cartucho hacia la recámara, ¿de acuerdo? Y luego también tenemos el producido por el expulsor cuando choca la vaina contra este. Luego tenemos la ranura de extracción, que es producido por la uña extractora, que cada uña extractora pues son todas iguales, ¿vale? Pero si tuviéramos alguna, ya os digo, si tuviéramos alguna que se ha caído, que ha sufrido alguna modificación, pues eso también imprimiría otra marca. Y luego ya el picotazo de la cápsula iniciadora producida en el percutor. Las marcas en el proyectil, pues el radio del ánima, el número de estrías, si tiene 6, si tiene 5, la anchura y profundidad de las mismas estrías. Las marcas características propias de cada arma en particular, pues son las dejadas exclusivamente por el arma utilizada. Estas, digamos, que son por las clases, por ejemplo, todas las pistolas Glock, el número, o sea, todas las Glock 19, 25, el modelo que sea, me van a producir estas marcas que son en común. Y ahora vamos a ver las marcas que pueden producir las propias de cada arma en particular, ¿vale? A lo mejor no leemos una Glock 19 que tenga yo a una Glock 19 que tengáis vosotros, ¿vale? Pues las marcas que dejan en particular cada arma son las dejadas exclusivamente por el arma utilizada, independientemente de la marca y del modelo. Se producen una serie de microrrelieves durante el proceso de fabricación y evidentemente pues luego durante su uso. Estas marcas pueden establecer una relación entre el arma usada y el cartucho utilizado. La problemática de la identificación balística que resuelven continuamente los expertos de la Comisaría General se puede concretar principalmente en tres aspectos: que las lesiones mínimas son suficientes para establecer una relación de identidad fiable. A poca marca que tengamos ya no serviría, porque hay técnicas que no lo permiten. Existencia de microlesiones anteriores al disparo que pueden conducir a una identificación errónea. Esto hay que tenerlo en cuenta. Una microlesión, hay que identificar una microlesión, por ejemplo, se me cae el cartucho, tengo una microlesión porque ha caído en una zona arenosa y ha dejado una marca, pues me podría llevar al lugar a dudas, ¿de acuerdo? Porque no veo a lo mejor la relación entre ese cartucho y entre esa vaina y el arma. Y la correspondencia aparente de microlesiones producidas durante el disparo que se pueden conducir también a un error. Las piezas del arma susceptibles de causar marcas en las vainas y en los proyectiles. Pues en el caso de las armas semiautomáticas y automáticas, en las vainas por la aguja percutora, la culota o plano de cierre, la uña extractora o extractor, el tope de expulsión o expulsor y la pared de la recámara. En proyectiles, ¿vale? Pues va a ser en el ánima del cañón, pues los campos y las estrías. Esto en las armas semiautomáticas y automáticas, ¿de acuerdo? Vamos a los revólveres. En los revólveres, en las vainas, van a estar en la aguja percutora, en la culata de plano de cierre y en la recámara, ¿vale? Y en los proyectiles, pues exactamente igual que en las armas semiautomáticas y automáticas, en el ánima del cañón, en los campos y en las estrías. El mecanismo y procedimiento empleado en el laboratorio para la identificación o comprobación balística, pues vamos a ver las etapas en las que se divide el análisis balístico comparativo. ¿Vale? Estamos ya con el análisis balístico comparativo. Tenemos una investigación previa, que se hace una introducción, luego una investigación por separado de los distintos elementos de la escena, y luego tenemos también la etapa de experimentación para ver si eso es así, y luego tenemos la etapa de investigación comparativa, en lo que cogemos lo que hemos obtenido sobre la escena más lo que hemos obtenido nosotros en el laboratorio
y es cuando lo comparamos y al compararlo sacamos las conclusiones. Las etapas en las que se divide el análisis balístico comparativo, pues tenemos la investigación previa, como hemos visto, en la introducción, que aquí se anotan las circunstancias conocidas del hecho, la fecha de solicitud, lugar de hechos y otros, objeto que tienen las huellas, características del elemento balístico, características de la huella, y se plantean ya las hipótesis a comprobar, negar o reafirmar. En la investigación por separado, en la segunda parte, es el examen y la investigación. Se describen todos los elementos investigados, objetos con huellas como casquillos, proyectiles y los fragmentos. Se describen características generales y particulares del elemento y de las huellas. Conocidos todos los síntomas de interés para la investigación y establecimiento, el valor de la huella se procederá a fotografiar los aspectos generales de todos los elementos y se detallan las huellas. En la etapa de experimentación se procede con las armas sospechosas a realizar disparos experimentales para elaborar huellas experimentales y copiar las formas de la superficie trabajada del mecanismo del arma. ¿Vale? Pues estamos en la fase de efectuamos los disparos que pueden ser sobre materiales que no me van a deformar lo que es la bala. Pues puede ser sobre agua. Hay unos depósitos que sobre el agua se puede disparar y entonces luego se vacía ese agua y podemos recuperar la bala. Y veríamos las marcas. Y la etapa demostrativa, que es la investigación comparativa, en esta etapa se describen en primer lugar las similitudes entre los síntomas generales, posteriormente se señalan las coincidencias entre los síntomas particulares. ¿De acuerdo? Cuando lo comparamos. Los métodos ilustrativos que se utilizan para la etapa de investigación comparativa demostrativa para determinar las coincidencias, pues tenemos estos métodos. El método por confrontación, que es el marcaje fotográfico, se establece confrontando las características particulares de la huella investigada contra la experimental. Y luego tenemos el método por superposición fotográfica, que es un corte fotográfico. Se utilizan dos fotografías, una con la huella del elemento investigado y la otra de la huella obtenida experimentalmente y se superpone. ¿Vale? Continuamos con los métodos ilustrativos que se utilizan en la etapa de investigación comparativa, ¿vale? Pues luego tenemos otro método que es el de superposición, ¿vale? Que está la transparencia. Se preparan dos diapositivas a una misma escala, fijándose una a otra por uno o más puntos de manera que podamos separarlas parcialmente a voluntad. Se deben de hacer coincidir las características a trasluz, porque es una transparencia, una diapositiva. En el método por yuxtaposición de imágenes, las imágenes de las huellas investigada y experimental se yuxtaponen para establecer una relación de identidad. Esta relación de identidad de coincidencia es fijada y fotografiada y por lo tanto luego se ilustra para poderlas comparar. El método por transparencia de imágenes microscópicas resulta de la sobreposición de la imagen de la huella investigada y la experimental. ¿De acuerdo? Únicamente se obtiene en microscopios comparativos con capacidad de transparencia de imágenes. Obtenida la realización de identidad, lo que es la coincidencia, es fijada y fotografiada. ¿Vale? Se fotografía y se ilustra. Si es necesario, se puede orientar la relación de identidad valiéndose de lo que es el propio marcaje. La balística forense, pues, realiza los siguientes tipos de estudios para poder determinar el arma y reconstruir los hechos. Los tipos de estudios son el estudio de las armas, de la cartuchería, de las vainas percutidas, de los proyectiles disparados y de las trayectorias seguidas por el proyectil. El estudio del arma, pues tipo, marca, modelo y calibre del arma utilizada, número de serie debido a diversas circunstancias y determinar si ha intervenido en algún hecho delictivo. ¿Vale? Para el estudio de la cartuchería es para determinar el arma de procedencia, su calibre, tipo de arma para el que ha sido diseñado y las características de fabricación y demás. Las vainas percutidas, pues cartuchos a que corresponden y año de fabricación, número de armas utilizadas en el hecho delictivo
tipo, marca y modelo de dichas armas y establecer una relación de identidad entre las vainas dubitadas o incriminadas, ¿vale? Las encontradas en el lugar de los hechos, son las incriminadas, ¿de acuerdo? E indubitadas o testigos, que son las obtenidas por el investigador con el arma sospechosa. El estudio de los proyectiles disparados, pues bueno, es mediante los métodos que hemos visto, y luego determinar las trayectorias seguidas por el proyectil. En la balística de efectos, a raíz de la bala impactada, se puede determinar la distancia del disparo. ¿Por qué? Porque sabemos la cantidad de pólvora, conocemos la energía, conocemos el calibre, y entonces hay una serie de tablas que en función del grado de penetración sobre los distintos materiales, pues se pueden calcular lo que es el origen del fuego, del disparo. Los impactos de bala efectuados sobre un organismo humano constan de un orificio de entrada, ¿vale? Evidentemente, si no, pues no sería sobre nada. Normalmente de forma circular u oval, dependiendo del ángulo de choque, ¿vale?, del proyectil sobre la superficie corporal. Un disparo perpendicular al cuerpo producirá una herida en forma circular. En otro caso será ligeramente ovalada, ahora lo veremos. Pueden ser de diámetros más pequeños que el calibre del proyectil y el orificio de entrada es más pequeño que el de salida, excepto que el disparo se produzca en contacto con la superficie corporal, en cuyo caso la herida tiene una forma estrellado, que esto sería a bocajarro, ¿vale?, por deformación previa del proyectil antes de entrar en el organismo, que antes de hemos efectuado el disparo, choca el proyectil, por ejemplo, con una pared y luego incide sobre el cuerpo. Pues evidentemente ahí no va a tener una forma ni ovalada ni circular, tendrá una forma irregular, a lo mejor sí ovalada, pero bueno, por coincidencia. Pues tenemos aquí, en el caso del disparo perpendicular, si os dais cuenta, si tenemos un calibre de 9 milímetros, el orificio de entrada va a ser de unos 9 milímetros. Por norma general, como la piel es un poquito elástica, pues se va a deformar y luego va a penetrar lo que es la bala. Entonces el proyectil me va a dejar un orificio más pequeño que el diámetro real del propio proyectil. Esto es lo que es un disparo perpendicular. Y en un disparo en oblicuo, pues fijaos cómo se queda el disparo, se queda de una forma ovalada. ¿Por qué? Porque al no incidir perpendicularmente al plano del cuerpo, ¿vale?, pues entonces entre este punto y este punto hay más distancia que entre este punto y este punto, ¿de acuerdo? Entonces el orificio va a ser, como un disparo en oblicuo, va a tener una imagen ovalada. Tenemos luego el anillo de enjugamiento, ¿vale?, que es conocido como la zona de Fish, y es el anillo que se produce por la limpieza que hace la piel de polvo, lubricantes, residuos que trae el proyectil, ¿vale? La zona de Fish la tenemos aquí definida, tenemos el orificio, el anillo de enjugamiento, ¿vale?, lo tenemos aquí este exterior, y el anillo contuso erosivo, que es el exterior. El orificio de salida normalmente es irregular, aunque también puede ser circular y ovalado. Eso es muy raro, porque por norma general cuando incide el proyectil dentro del cuerpo, ¿qué es lo que pasa? Tenemos órganos de distintas densidades, entonces probablemente al incidir el proyectil en el organismo, pues tenga una trayectoria desviada, salvo que el orificio de entrada y el de salida pues no se encuentre ningún hueso ni se encuentre nada, sino que sea un tejido blando, que sea un tejido normal de cuyas densidades sean exactamente las mismas y se pueda producir un disparo limpio. Se diferencia o se caracteriza el orificio de salida, pues su diámetro es superior al de la entrada. ¿Por qué? Porque cuando sale de entrar el proyectil, entra por aquí y al salir detrás se crea una depresión. Entonces, al salir la bala, ¿vale?, el proyectil, pues arrastra la salida, ¿de acuerdo? Arrastra todo aquello que se queda alrededor, ¿vale? Hay una especie de vacío y la verdad es que hace un destrozo bastante considerable. El orificio tiene una forma de cráter y sus bordes suelen estar hacia el exterior, con el aspecto desgarrado, ¿vale? Y esto, la carne empezaría a salir para acá, ¿vale? Presenta grasa procedente del tejido celular subcutáneo. Daros cuenta que la piel aquí
tenemos la grasa subcutánea y al salir, como se crea aquí el vacío, pues todo eso se tiene que rellenar. Es más fácil rellenarlo con grasa que rellenarlo con el músculo. El músculo y la fibra se van a quedar unidas, o los ligamentos, o los tendones, o el hueso. Sin embargo, la grasa, los lípidos, pues es más fácil que lo arrastren. Entonces, pues en el borde de salida, ya que se quedan hacia afuera, pues también va a haber restos de grasa humana. Y carece de los collaretes erosivos y de limpieza, ¿vale? Pues por ejemplo aquí la pérdida de sustancia del hueso es cada vez mayor a medida que el proyectil atraviesa las estructuras más duras, ¿vale? Tenemos aquí la entrada, ¿vale? Vemos aquí cómo rompe el hueso y aquí vemos las distintas imágenes de lo que es la entrada y la salida. Vamos a lo que es el disparo a bocajarro o con cañón tocante. Esta es la marca que aproximadamente que nos dejaría en la entrada, en el orificio de entrada, un proyectil. Se caracteriza el orificio de entrada, tiene forma estrellada, ¿vale? Su boca de mina o de Hoffman, ¿vale? Esto se denomina Hoffman. Con los bordes desgarrados, irregulares y ennegrecidos. Ennegrecidos, ¿por qué? Porque daros cuenta de que se mete dentro la bala, pero detrás de la bala que lo que va una serie de gases, y esos gases lo que me van a hacer va a quemarme la zona, ¿de acuerdo? La zona de carne. Por lo tanto van a ser ennegrecidos por la pólvora quemada incrustada. Y su tamaño es superior al calibre del proyectil, porque desgarra bastante más. Por efecto de los gases, hay lesiones muy destructivas en los tejidos internos, en la boca del cráneo, y produce efectos explosivos. Las superficies internas con residuos negruzcos, formados principalmente de humo y partículas metálicas. Carece de tatuaje, que son fragmentos de pólvora no desflagrada, que se incrustan en la piel, porque la pólvora sigue al proyectil, ¿vale? Va detrás. Pues esto es lo que es el disparo de a bocajarro, ¿vale? Como ponemos ahí enfrente, entonces la entrada me produce una forma estrellada. ¿Y por qué esa boca de jarro? Porque esto es un jarro del año de... es una pieza de arcilla muy antigua y entonces la boca era así, y entonces por eso se dice a boca de jarro. Y el signo de Benassi, ¿vale? Pues bueno, es Benassi, no Benassi, es Benassi. Es el ennegrecimiento del hueso en torno al orificio de entrada, debido al humo del disparo. Vamos al disparo a quemarropa. El disparo a quemarropa, pues ya no estamos en contacto con la piel, ¿vale? Sino ya estamos a una determinada distancia, luego la veremos. Cuando la distancia del disparo está dentro del alcance de la llama. Por eso es quemarropa, porque si disparamos y con los... a ver cómo decirlo... Cuando incide el proyectil sobre el cuerpo detrás, ¿vale? Pues tenemos una distancia tan reducida que los gases y la deflagración que me sale del arma, pues me llega a quemar la ropa. Me quema la ropa en el caso de que esté vestido, o la piel o la carne en el caso de que sea una parte desnuda del cuerpo. Se caracteriza el disparo a quemarropa por el orificio de entrada, es generalmente circular o oval, ¿vale? Porque puede ser, si fuera circular, si fuera perpendicular, y oval si fuera inclinado. Existencia siempre de un orificio de entrada de collarete erosivo y frecuentemente de cerco de limpieza, excepto cuando el proyectil ha penetrado antes en otra superficie. Tenemos también la aureola de quemaduras por llama, pelos, cabellos y tejidos aparecen chumascados. Tatuaje denso y ennegrecido, formado por el depósito de humo de granos de pólvora quemada y sin quemar, y de partículas metálicas. En los tejidos aparecen quemadas las fibras alrededor de la perforación, presentando una aureola formada por un depósito de humo, más grande y menos intensa cuando mayor es la distancia del disparo. Esto es lógico. A corta distancia, pues a corta distancia ya estamos a una distancia tal que esa llama, ese fogonazo, no llega a incidir sobre el cuerpo, ¿vale? Es cuando la distancia está dentro del alcance de los elementos del tatuaje sin evidencia de los efectos de la quemadura, ¿vale? Los tatuajes, para daros cuenta, los granitos de pólvora que van a salpicar, pero realmente no va a haber un chucurramiento de carne, ni de tejido, ni de textil, ni nada, ¿vale?
Se caracteriza por que se realiza entre 30 centímetros y 1 metro. Entre los 30 centímetros y 1 metro ya no hay fogonazo de culpa. Las mismas características que a quemarropa, pero sin los efectos producidos por la llama del fuego. Por lo tanto, estamos hablando a corta distancia entre 30 centímetros y 1 metro, por lo tanto, lo que es a quemarropa va a ser entre la distancia del disparo va a ser entre el cuerpo y los 30 centímetros, de tal manera que si yo veo una lesión, una herida sobre un cuerpo que tiene las lesiones, que tiene quemaduras, ya sé que va a ser un disparo a corta distancia, ¿de acuerdo? Por lo tanto, las características, pues las mismas características que quemarropa, pero sin los efectos producidos por el fuego. Y se aprecian picotazos de granos de pólvora, pero sin quemadura, ¿vale? Los granos de pólvora siguen saliendo, han salido y se van impactando, se van incrustando alrededor de lo que es el orificio de entrada. En cuando el plano del organismo queda fuera del alcance de las partículas, esto ya es en larga distancia, ¿vale? Si os dais cuenta es lo mismo que antes, pero ya los picotazos de pólvora ya no los tenemos porque es a larga distancia, ¿vale? Pues cuando el plano del organismo queda fuera del alcance de las partículas y residuos del disparo que forman el tatuaje, esto es que se realiza a más de 1 metro de distancia. El orificio presenta la cintilla erosivo-contusiva y hay ausencia absoluta de tatuaje verdadero. Ya no hay nada no hay ningún tipo de marca. Se caracteriza porque el orificio presenta la cintilla erosiva contusiva y hay ausencia absoluta de tatuaje verdadero. Los disparos con carga múltiple y los disparos de escopeta, por la determinación del disparo se efectúa teniendo en cuenta la propia dispersión que alcanzan los proyectiles, ¿vale? Perdigones o postas, según su diámetro en el área del impacto. En los disparos a cañón tocante o boca de jarro no hay dispersión de los proyectiles, que penetra, junto con el taco provocado, una única herida redondeada, ¿vale? A mayor distancia, la dispersión aumentará y será menor la capacidad de penetración de los proyectiles. De hecho, la determinación de la distancia se establece conforme el grado de dispersión de los proyectiles, ¿vale? Pero tenemos aquí estas imágenes. La distribución de los perdigones entre 0,5 a 1 metro, no hay dispersión, los perdigones impactan en forma de proyectiles, como si fuera un picotazo aquí, ¿de acuerdo? Pasan todos los proyectiles por el mismo orificio. A 5 metros el área de dispersión pues es de 25 centímetros. ¿Vale? Lo vamos teniendo aquí. Y a medida que vayamos aumentando, nos vayamos alejando del disparo, pues lo que hacen las postas o los perdigones se van abriendo. ¿Vale? Pero eso es lógico. La trayectoria balística, la trayectoria de vuelo que sigue el proyectil sometido únicamente a su propia inercia y a las fuerzas inherentes al medio en el que se desplaza, principalmente la fuerza gravitatoria. En la trayectoria de los proyectiles hay unos datos que tenemos que conocer, así como sus distintos tipos. Pues tenemos una serie de líneas, de ángulos, de velocidad del proyectil, de impacto y de los ejes de coordenada. Vamos a ver lo mismo que os he puesto aquí las líneas, los ángulos, pues vamos a ver las definiciones de las distintas líneas, ¿vale? O sea, líneas, ángulos y demás, de los conceptos. Las líneas, pues son las líneas que forman el arma, los proyectiles, la alineación de las miras. Con esta, las líneas se van a determinar la procedencia de un disparo o del tirador, ¿vale? Por lo tanto, la línea del arma, la de los proyectiles y la alineación de las miras. La línea de tiro pues es la determinada por la prolongación del eje del arma dispuesta para efectuar el disparo. La línea horizontal es la que forma la recta que une el origen de la trayectoria con el punto de caída. La línea de proyección o tangente al origen de trayectoria no coincide generalmente con la de tiro. La línea de situación une el origen de la trayectoria con el punto del objetivo que se desea batir. La línea de mira es aquella que parte del ojo del tirador y pasa por los elementos de puntería terminando en el blanco. Y la flecha o la altura de tiro es la mayor perpendicular trazada desde la trayectoria hasta la línea de situación. Pues la tenemos aquí, las distintas líneas. Esto es lo que me viene a representar
la boca de fuego, lo que es el arma, ¿vale? Tenemos aquí la línea de tiro, que es la prolongación, la línea de proyección, los vértices, los distintos ángulos, ¿vale? Vamos a meternos con los ángulos. El ángulo de elevación es el formado por la línea de tiro y la de situación. El ángulo de caída es el formado por la tangente a la trayectoria en el punto de caída con el horizonte del arma. El ángulo de llegada o de incidencia formado por la tangente de la trayectoria en el punto de llegada con la superficie del terreno blanco. El ángulo de mira, el formado por la línea de tiro y la de mira. El ángulo de proyección, el formado por la línea de proyección y el horizonte del arma. El ángulo de vibración es el formado por la línea de proyección y la de tiro. Y el ángulo de situación es el formado por la línea de situación con el horizonte del arma. Es positivo cuando el objetivo está por encima del horizonte del arma. Velocidad del proyectil, la velocidad inicial o la velocidad de trasladación del proyectil en el origen de la trayectoria. Luego tenemos la velocidad remanente, que es la que lleva o conserva el proyectil en cualquier punto de su trayectoria, y la velocidad se expresa en metros por segundo. Y el impacto es el punto de choque del proyectil con el blanco o terreno. Las zonas, tenemos las zonas de desenfilada, que es aquella en la cual el blanco está cubierto de los proyectiles. Tenemos luego la zona rasa, que es aquella por la que no puede pasar un blanco sin ser tocado por el proyectil. Una zona peligrosa, que es el espacio en el que existe alta probabilidad de que un blanco pueda ser tocado por el proyectil. El terreno batido es la porción del terreno sobre la que se abaten los proyectiles, y terreno peligroso, suma del terreno batido y la zona rasa. O sea, lo que es el terreno batido más la zona rasa es el terreno peligroso. Y con esta definición de zonas, ángulos y líneas, pues ya terminamos lo que es el tema de balística. Espero que os sirva de ayuda para vuestro estudio. ¿De acuerdo?